permite apreciar la extensión de las distintas cuencas de excepción de cada uno de los cursos de aguas superficiales que existen en la misma, la distribución de las pendientes del terreno. Aquí en realidad son importantes los datos geográficos porque están relacionados principalmente con la cuenca de recarga, ¿no? La cuenca hidrográfica que está generalmente a la cabecera del abanico aluvial en este caso, ¿no? Tenemos un abanico aluvial como zona de estudio. Entonces, por eso es importante estudiar la distribución topográfica, principalmente de pendientes de la zona de estudio. Otro dato importante son los datos geológicos. La geología en realidad nos permite establecer primero el tipo de litología, ¿no? Aquí tenemos que existen rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas y rocas sueltas, ¿no? Del cuaternario. Son cuatro tipos de rocas. Entonces, este aspecto es importante para la cartografía hidrogeológica. Entre los datos que podemos interpretar hidrogeológicamente están los datos estratigráficos, tectónicos, los litológicos principalmente, que van a facilitar la correcta interpretación y elaboración del mapa hidrogeológico. ¿Para qué es importante? ¿Por qué es importante para ustedes un mapa hidrogeológico? Porque mayor cantidad que el agua superficial de los ríos existe en los acuíferos. Y ustedes saben que por efectos de cambio climático, en el altiplano y los valles generalmente va a haber crisis hídrica, como está empezando a haber ya aquí en Potosí. En algunas zonas entiendo que están ya empezando a racionar el agua, ¿no? Entonces, en nuestro ciclo, a diferencia del siglo pasado, más veces está habiendo años más secos. Está variando la intensidad de lluvia y entonces en algunos lugares, principalmente en el altiplano y en los valles, vamos a tener que recurrir a las aguas subterráneas. Entonces existe una íntima relación entre la escala de la representación y la posibilidad de inclusión de un mayor o menor número de detalles. ¿Ya? Entonces es importante utilizar, o más bien analizar los rasgos geológicos. Puede verse, a ver, permítame un ratito. Ahora bien, entonces, como en todo mapa, la escala es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay un mapa, bueno, yo hice el proyecto Cabas, donde yo era tesista, un proyecto, un mapa hidrogeológico de una escala 1 a 1 millón. Prácticamente todo Bolivia estaba en un pliegue. Entonces, a esa escala es muy difícil pretender representar acuíferos o, eh, locales. Otro aspecto importante es la tectónica. La tectónica estudia precisamente las formaciones geológicas que han sido el resultado de la actividad tectónica, del movimiento de placas. Entre ellos tenemos el plegamiento, el desplazamiento y el fracturamiento, ¿no? Y la existencia de fallas geológicas que condicionan o que ocasionan la presencia de acuíferos de porosidad secundaria. Una porosidad secundaria es aquella que se ha formado después de que la formación ha sido totalmente consolidada. Entonces, la tectónica también nos va a permitir encontrar plegamiento y fracturamiento, ¿ya? Y este fracturamiento ocasiona la presencia de diaclasas y de fallas geológicas, ¿no? En cuyas grietas puede existir agua.
Y cuando estas grietas o diaclasas o fallas están interconectadas entre sí, forman un acuífero, ¿no? Y si una de esas diaclasas aflora en superficie, entonces este acuífero se va vaciando cada vez. Ese mecanismo es el que tenemos en los acuíferos de La Parca, de Cayara, de Belén de Urmiri, de Santa Lucía, etcétera, que son acuíferos de porosidad secundaria. Alguna formación geológica, aguas arriba se ha fracturado, entonces va a ir fluyendo el agua todo el año, ¿no? Desde el mes de marzo aproximadamente hasta el mes de octubre, inclusive hasta este momento, el río San Juan, por ejemplo, sigue dando agua, seguimos tomando agua del río San Juan. Eso no es efecto de la lluvia, eso ya son aguas subterráneas. Entonces, un estudio litológico de las rocas nos va a dar la suficiente información precisa para identificar formaciones geológicas que posiblemente sean acuíferos. Y desde el punto de vista medioambiental, ya les reitero, el agua es fundamental, porque si no hay agua, no hay flora, no hay fauna, no hay civilización, no hay nada. Luego también hay que analizar, dice, la disposición en el espacio de las diferentes formaciones geológicas. Entonces, eh, bueno, vamos a posiblemente repitamos un posgrado donde hay hecho simulación numérica en tres dimensiones. ¿Ya? Entonces también nos permite el estudio en tres dimensiones de las formaciones geológicas, nos permite establecer la relación ya entre acuíferos, ¿ya? Entre acuíferos. Aquí también se pueden incluir junto a datos de la litología, datos o información respecto a la permeabilidad, ¿no? El K de la formación. Entonces, la geología entonces nos está definiendo ya algunos parámetros hidrogeológicos, ¿ya? Es muy diferente hacer un ensayo de bombeo en un abanico que hacer un ensayo de bombeo en rocas consolidadas. Es muy diferente, pero también se obtiene la transmisibilidad y la permeabilidad, ¿no? Como dice aquí, hay que describir esta permeabilidad, ya sea por fisuras, por poros, por fracturación, diaclasación, etcétera, o cuantitativa, ya sea en forma de determinados valores de esta, ya sea por medio de las denominaciones elevada, media o baja, ¿no? De la permeabilidad. Entonces, la presencia de la permeabilidad o el estudio o el análisis de la permeabilidad va a estar relacionado con la facilidad que tiene el agua para fluir a través del acuífero. Dentro de los datos de la hidrología superficial que debemos tomar en cuenta están pues las estaciones de aforo, los caudales de las aguas superficiales, ¿no? Por ejemplo, en el río San Juan, si en ese momento medimos el caudal del río San Juan, ¿qué estaríamos midiendo? El volumen que está que está cediendo el acuífero hacia las aguas superficiales. Entonces, hay que también calcular la aportación anual media y caudal base. El caudal base es aquel caudal que necesita aguas abajo la flora y la fauna para poder sobrevivir. También debemos tomar en cuenta la presencia de lagos, de lagunas, de zonas pantanosas, de bofedales, etcétera, que son indicios de la presencia de agua subterránea, ¿no? Si en este momento subiéramos al Caricari, todavía en las partes altas, seguramente hay bofedales que están dando agua. Eso también ya es agua subterránea, no es agua de lluvia, no, es agua subterránea que está aflorando. También dentro de las características relativas a aguas superficiales deben figurar los embalses de regulación o prevención de avenidas, canales de todas las clases, de riego, drenaje, saneamiento, acueducto, canales de trasvase de una cuenca, etcétera. Es también importante considerar los mapas de distribución de las precipitaciones y evaporación, ya sea con las medias anuales, intensidades de las mismas, máximas, mínimas, etcétera, sobre todo dentro del ámbito regional. ¿Listo?
dentro de la hidrología subterránea. Aquí entonces ya tenemos que estudiar primero la presencia de acuíferos. Y por definición sabemos que un acuífero es una formación geológica que no solamente almacena agua, sino que la permite transmitir. Entonces, a partir precisamente de datos, de manantiales, de pozos excavados, perforados, la extensión, profundidad, forma y pendiente de la superficie piezométrica, potencia o espesor del acuífero, dirección de escorrentía subterránea. Todos estos aspectos, como ustedes ya lo han debido tocar en la materia de hidrología superficial y subterránea. La identificación de los distintos puntos de agua, pozos excavados y perforados, manantiales, debe ser representada en forma sistemática. Entonces, donde vayan ustedes a trabajar, a hacer un levantamiento de información de agua superficial o agua subterránea, lo primero que tienen que hacer es inventariar los pozos excavados, pozos perforados y los manantiales. Y hay que llevarlo a un SIC y sistematizarlo añadiendo a un sistema de identificación. Esta información nos va a dar la información en tres dimensiones. Y vamos a poder analizar, por ejemplo, el techo del acuífero, la base del acuífero, o en qué lugar el acuífero es confinado, libre, semiconfinado, semilibre, etcétera. Y también nos va a permitir dibujar mapas de la situación de los pozos, ¿no? De qué pozos está siendo extraído eh, más cantidad de agua, ¿no? Toda esa información nos va a permitir confeccionar mapas distintos de la zona de estudio. El segundo aspecto dice que hay que elaborar mapas de piezometría de los acuíferos de una zona de estudio, direcciones de escorrentía subterránea, espesor saturado, etc. Estos datos poseen un carácter de suceso en el tiempo. Entonces, por ejemplo, un mapa piezométrico se puede estudiar cada mes, o más bien se puede elaborar mapas piezométricos del mes mm, de marzo al siguiente mes, perdón, del mes de octubre al siguiente mes de septiembre, para ver la evolución de los mapas piezométricos que nos van a dar eh, el comportamiento del acuífero, el volumen de la recarga, etcétera. Hay que hacer entonces un análisis de la variación de estos parámetros en el tiempo. Por otro lado, muchas veces se poseen varios valores en distintos momentos de una misma característica. Aquí ya estamos hablando de simulación numérica o modelación, ¿no? Podemos calibrar un modelo de aguas subterráneas, primero introduciendo a un software o haciendo el análisis de datos históricos y luego proyectando, por ejemplo, a esta información hacia eh, décadas posteriores, por ejemplo, 2050, cómo va a ser el comportamiento de los niveles piezométricos para 2100, etcétera, bajo diferentes escenarios de cambio climático. Otra información importante lo constituye la parte hidroquímica. En la parte hidroquímica, ¿qué es lo que se representa? Es el contenido iónico. Obviamente primero se empieza con los datos de aniones y luego de los datos de cationes, ¿no? Luego tenemos bueno, a través de los mil equivalentes litros podemos nosotros dibujar los diagramas de Stick, de Piper, las columnas, diagramas de columnas verticales, etcétera, ¿no? Ustedes manejan muy bien esta parte. Hay que representar en los diagramas de Stick, de Piper, de Wilcox, diagrama de vallas, diagrama de tortas, etcétera, que nos va a dar el contenido
de toda la parte hidroquímica de lo que es el acuífero. Y estos deben ser representados precisamente en un mapa. Y el análisis de estos diagramas de Steve, de Piper, etcétera, nos va a dar eh, precisamente la evolución de la calidad del agua subterránea en dos dimensiones, inclusive en tres dimensiones. La presencia de vegetación, por ejemplo, está muy relacionada a la presencia de zonas húmedas. Por ejemplo, la presencia de bofedales se relaciona con el volumen del agua destinada a la escorrentía superficial y a la infiltración. Parte de esta infiltración irá a la recarga directa del acuífero. Entonces es importante encontrar esta infiltración. Cuando hacíamos conmigo la materia de modelación, mm, habíamos establecido un método que nos calculaba un volumen de infiltración y almacenamiento. A partir de este mapa de infiltración y almacenamiento en el subsuelo, en el suelo y subsuelo, podemos empezar a hacer la simulación numérica para aguas subterráneas, ¿no? Entonces, esa sería la segunda parte de la simulación numérica. Primero se simula agua superficial y luego agua subterránea. Otra información son el dato de infiltración. En cada formación geológica se tienen que tener datos de infiltración con ensayos de la doble anilla, ¿no? Puede ser el método de la doble anilla. Esta información nos va a dar la relación entre el agua superficial y el agua subterránea, relación de volúmenes. Entonces hay que hacer un estudio de la información de infiltración en cada una de las formaciones geológicas. Como anteriormente les dije, también es importante la pendiente. En zonas que tienen mucha pendiente va a haber muy poca infiltración cuando hay mucha pendiente, ¿no? El agua prácticamente discurre o escurre rápidamente. En cambio, en zonas donde hay eh, una pendiente horizontal, seguramente el agua va a tender a estancarse, ¿ya? Entonces, los mapas hidrogeológicos representan gran variedad de aspectos distintos, a la vez importantes cada uno de ellos. Entonces, bueno, yo enseguida les voy a mostrar un ejemplo de estos mapas. Entonces, los mapas hidrogeológicos se constituyen en representaciones gráficas de una serie de fenómenos o características de las aguas subterráneas, acompañada por los mapas de aguas superficiales hidrológicos, que es necesario encontrar entonces la relación entre el agua superficial y agua subterránea, que sean precisos, con información precisa, ¿no? Y aquí en el mapa hidrogeológico deben estar representados los datos geológicos, las obras hidráulicas, los puntos de agua como ah, eh, manantiales, como pozos excavados, perforados, etcétera. También tenemos que superponer, por ejemplo, un mapa de niveles piezométricos, de volúmenes de agua extraída, datos de hidroquímica, etcétera. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Para la presentación de los mapas hidrogeológicos, debemos recordar que muchas veces el estudio hidrogeológico de una región ofrece dos o más acuíferos superpuestos en una misma vertical. Es el caso de todos los abanicos de Cochabamba. Por ejemplo, en Punata se tienen tres acuíferos. Uno que está prácticamente aflorando, estamos viendo, les voy a mostrar una imagen. Hay un segundo acuífero, otro segundo abanico que está entre los 80 y 130 metros de profundidad, y hay un tercer abanico que está más allá de los 300 metros de profundidad. Sin embargo, dice que hay que tener mucho cuidado en la legibilidad.
legibilidad, o sea, tiene que poder leerse bien la información, ¿no? Hay que saber eh, eh, sistematizar bien la información en un mapa, de modo que sea legible y no esté saturado de información. Aquí están algunas recomendaciones. Dice, debe tenerse suficiente densidad de puntos con la correspondiente información. Es muy difícil preparar un atlas de mapas hidrogeológicos e hidrológicos a la misma escala, es decir, superponibles, cada uno de ellos con un tipo distinto de información. Entonces, tendría que ser geología por un lado, climatología por otro lado, hidrología de superficie por otro lado, hidroquímica, hidrología subterránea, etcétera. Entonces, en otras palabras, no se puede representar en un solo mapa, tendría que ser un atlas de mapas, un conjunto de mapas, ¿no? Que puedan representar diferentes aspectos y en algún momento se puede empezar a superponer entre estos. Hay que tener cuidado con la escala, ¿no? La escala es muy importante tomar en cuenta y calcular bien. No podemos tener una escala muy pequeña que cubra una gran área de trabajo y en esa gran área, por ejemplo, tener todo el mapa geológico bien descrito, pero no tener más de que tres o cuatro pozos que representen la hidrogeología del lugar. He visto algunos informes, eh, inclusive aquí en la universidad, donde pone cierta densidad en un mapa y luego con otra densidad, eh, por ejemplo, los pozos, ¿no? Pero nada que ver con el primer mapa, entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos la clasificación de los mapas. Podemos tener mapas que representan la precipitación, la evapotranspiración, la escorrentía superficial, el caudal base de los ríos, las fluctuaciones de los niveles piezométricos, superficies piezométricas, direcciones del flujo subterráneo, escorrentía total, etcétera. Pero, sin embargo, estos mapas, en el fondo, tendrían que representar el volumen que se infiltra en el suelo, el volumen que se infiltra en el subsuelo y cuánto de ese volumen realmente va a ir hacia el acuífero. Los otros mapas son los que tienen que se presentan las características físicas y químicas del agua. La relación entre masas de agua salada y dulce. Esto es en las zonas costeras y en las zonas del Salar de Uyuni, ¿no? Cuando hay contacto entre los salares y las formaciones geológicas. También se pueden representar mapas de temperatura, etcétera. Entonces, hay varios mapas, varias formas que podemos representar el acuífero. También existe el tercer tipo. El tercer tipo, eh, que son mapas que muestran la distribución de pozos y fuentes de agua, como los manantiales, ¿no? Ahí está su tipo, la profundidad, el caudal, el carácter del agua, la profundidad hasta el agua subterránea, o sea, el nivel freático o piezométrico, el espesor saturado del acuífero, cambios de los niveles piezométricos con el tiempo y cambios en la calidad química del agua con el tiempo. También se puede caracterizar por la distribución de los materiales, ¿no? Los mapas que ilustran sobre los acuíferos, acuicludos, acuitardos, acuífugos. En realidad aquí estamos hablando del mapa hidrogeológico, ¿no? Donde cada formación geológica se ha subdividido o subclasificado dentro de estos cuatro clasificaciones. Una formación geológica tendría que clasificarse como acuífero, como acuicludo, como acuitardo o como acuífugo, ¿no? Tomando en cuenta sus características de transmisibilidad, permeabilidad, porosidad, coeficiente de almacenamiento, etcétera. Los acuíferos, de forma natural, tienen muy buena transmisibilidad, muy buena permeabilidad, muy buen coeficiente de almacenamiento, ¿no? Y los acuíferos, generalmente recargan y descargan el agua fácilmente,
y no solamente que se cargan y descargan, sino también permiten el flujo del agua subterránea con mucha facilidad. Y aquí está una diferencia entre las rocas consolidadas, como son las rocas ígneas y sedimentarias, cuya porosidad generalmente está ocasionada por la presencia de porosidad secundaria, ¿no? Que son desplazamientos, fracturamientos, fallamientos, etcétera. Entonces, tendríamos que estudiar cómo están distribuidos la transmisibilidad y la permeabilidad. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo, les voy a describir en una imagen satelital. Bien, esas son las principales características de los acuíferos. Ahora les voy a mostrar una imagen para un poco mostrarles en forma práctica eh, lo que hemos hablado. Espera un momento, por favor, estoy cargando la imagen, ¿ya? Bien, ¿están viendo la imagen? ¿Jóvenes me están oyendo? Sí, Inge, se ve, se ve. Ya. Bien, aquí va a ser nuestra zona de estudio. Ya. Este es el abanico de Tirani, ¿ya? Este es Cochabamba, este es el abanico de Tirani. De entrada, jóvenes, miren, esta es una imagen actual. Miren la cantidad de casas, de población, de que hay calles, casas, canchas, edificios, etcétera, ¿no? Eso es actualmente. Y miren cómo era el 2003, ¿sí? El 2003 ya había, ¿no? Una mancha urbana, pero aquí era la zona de descarga del acuífero. Entonces todavía aquí había el acuífero libre, prácticamente eh, recibía mucha infiltración eh, esta zona de descarga, bueno, infiltraba el agua y alimentaba todo el abanico de aquí abajo, ¿sí? Todo el abanico de ahí abajo. Entonces,
Este abanico de aguas que estamos viendo, ya, es el primer abanico, ¿sí? Debajo de este hay un segundo abanico, es el abanico intermedio. Está entre los 80 y los 130 metros de profundidad. Y hay un tercer abanico que está más allá de los 300 metros de profundidad. Precisamente el año 94 creo que fue, Geobol perforó aquí por Paucarpata, ¿no? Más o menos, esta es la carretera, debe estar por aquí, Paucarpata, uno de los primeros pozos profundos, pues se perforó hasta los 298 metros de profundidad, casi 300 metros de profundidad. Y ahí es donde captamos tres acuíferos. Este que está viendo aquí, el primer abanico, un segundo abanico que está entre los 80 y 130, 140 metros de profundidad, y un tercer abanico que está más allá de los 300 metros de profundidad. A eso se refiere la relación de un sistema de acuíferos. Aquí miren, la geología prácticamente nos está definiendo todo. Aquí tenemos rocas sedimentarias y aquí tenemos el cuaternario. En el cuaternario, obviamente, hay pues acuíferos de porosidad primaria. Y aquí arriba también existen pequeños manantiales, como son los manantiales del río San Juan. Pero esto ya tiene una porosidad secundaria, ¿no? Hay una porosidad secundaria. Lo de la pendiente, aquí arriba si bien hay recarga, pero la mayor cantidad de agua, ni bien llueve, se humedece el poco suelo que existe aquí y prácticamente discurre y sale con mucha fuerza hacia el abanico. En cambio, en el abanico, ¿no? Además hay que tomar en cuenta que el ordovícico o las rocas sedimentarias es poco permeable, ¿no? Poco permeable. Su porosidad básicamente viene del diaclasamiento y fracturamiento de las rocas, no es más. En cambio, el cuaternario prácticamente viene de una porosidad de un acuífero de porosidad primaria, ¿no? Donde cada grano, el contacto entre granos, ya tiene volúmenes, perdón, estoy un poco resfriado, ya tiene en los intersticios, tiene ya agua, ¿no? ¿Qué más hemos hablado? La tectónica. Miren, aquí prácticamente ha habido un hundimiento. Miren aquí, este bloque, todito este bloque, el de Cochabamba, el de Sacaba, el de Valle Alto y el de Santibáñez. Santibáñez, ¿dónde está? Aquí está, es una cuenquita pequeña. Ah, no, esta es, bueno, es una imagen un poco antigüita. A ver, Santibáñez, esta es Santibáñez, ¿no? Entonces, vean, inicialmente todo este panorama, todo esto, era una sola formación. Pero cuando se ha formado, esto estaba a gran profundidad. Y en la profundidad, esta roca se ha plegado, ¿ya? Ha habido un plegamiento. De ahí que si nosotros vemos eh,
Bien, continuamos entonces. Miren, esta ha sido una capa regional, ¿ya? Principalmente del Ordovícico, pero se han plegado las rocas. Y la falla, todo este borde es una mucho más allá. Otro es otra falla. Y así sucesivamente, miren, este borde es paralelo con este y con este, el otro borde. Entonces, una vez que ha habido el fallamiento, esas rocas han aflorado a superficie. Pero por efecto de la gravedad, a ver si entrando veremos, este bloque se ha hundido, y al igual que el de Punata, al igual que el de Sacaba y al igual que el de Santibáñez, se han hundido y han dado lugar a los valles, ¿no? Y como este bloque se ha hundido, el efecto de la erosión y la meteorización ha hecho su trabajo. Primero se ha meteorizado y este material meteorizado ha sido transportado por el agua hasta el abanico y se ha formado el abanico. Entonces, es un sistema de abanicos. Si ustedes ven aquí, hay varios abanicos aquí en la parte superior del valle de los abanicos, ¿no? Al pie, perdón, del Tunari, conformando un sistema de abanicos. Ahora bien, algunos datos, anótense aquí. Esta es la cuenca de Tirani. En realidad, aquí está el pueblito de Tirani. Por eso lo hemos denominado a este río Tirani y toda esta cuenca. Aquí, en esta parte, bueno, lo que estoy trazando con el puntero, toda esta zona es el abanico aluvial. Aquí vamos a hacer el estudio de el mapa de vulnerabilidad de acuíferos. Pero nótese, en la parte apical, aquí en la parte apical, existe transmisibilidad de hasta 1500 metros cuadrados día, o metros cuadrados día, aquí en esta parte. Mientras que aquí en la parte distal, donde ya acaba el abanico y empieza la zona lacustre, las transmisiones suelen ser entre 400, 300, inclusive hasta 100 metros cuadrados día. De 1500 a 100 hay mucha diferencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí arriba, por su alta transmisibilidad, existe gran volumen de agua subterránea. Entonces, ese es el primer dato que ustedes tienen que llamar la atención ya en el campo, cuando estén viendo informes hidrogeológicos para que les permitan dar alguna información. Tenemos que a mayor transmisibilidad, mayor volumen de agua, ¿no? Entonces, aquí hay en 1500 metros cuadrados día y aquí abajo hay entre 100 400 metros cuadrados día. Entonces, obviamente que aquí arriba va a haber gran cantidad de agua, mayor cantidad de agua que aquí abajo. Segundo, la permeabilidad. La permeabilidad aquí arriba suele ser entre 600 y 800 metros día. Y aquí abajo inclusive llega a 20, 50 metros día. La permeabilidad está relacionada principalmente con la facilidad con que el agua discurre. Entonces, a mayor permeabilidad, el agua va a moverse más fácilmente por el acuífero. Entonces, aquí, ¿qué les estoy diciendo? Que aquí arriba el agua va a fluir más fácilmente hacia un pozo que aquí abajo, ¿no? Porque aquí abajo la permeabilidad es mucho menor. Entonces, si perforamos un mismo pozo aquí arriba y el mismo pozo aquí abajo, obviamente que aquí arriba este pozo va a poder bombear mayor caudal. ¿Por qué? Porque su permeabilidad es elevada. Entonces, va a haber mayor facilidad para que el agua fluya hacia el pozo. Además, aquí arriba hay una alta transmisibilidad. Hay mayor cantidad de agua. En cambio, aquí abajo su permeabilidad es baja. Entonces va a discurrir el agua hacia el pozo, pero en menor cantidad, con menor velocidad. Además de que su transmisibilidad es mínima. Entonces no hay mucha agua. Entonces, esos datos a ustedes les sirve como futuros ingenieros ambientales. ¿Para qué? Para eh, eh, ubicar posibles zonas donde se pueda explotar aguas subterráneas, ¿no? Luego aquí tenemos que elaborar un mapa de niveles piezométricos. Al respecto, Cabas, el proyecto donde yo era tesista y luego he sido hidrogeólogo junior hasta senior,
teníamos aquí una base de datos. En ese entonces, estoy hablando de la década del 90, aquí teníamos aproximadamente algo de 800 pozos perforados que habían sido inventariados, ¿no? Y había mayor, triple de cantidad de pozos excavados, ¿no? Cada pozo tenía primero su diseño, primero su ubicación, su propietario, etcétera. Pero tenía su diseño de pozo. El diseño de pozo eh, consiste en dónde estaban colocados los filtros, ¿no? A qué profundidad. Luego tenía su mm, estudio geofísico, su descripción litológica de todo el perfil del pozo, ¿no? Tenía su hidroquímica, ¿no? Cuál era la calidad del agua en el momento de perforar y entregar el pozo. Entonces, con toda esa información se ha hecho un estudio del proyecto Cabas de todo esto y nosotros vamos a hacer un mapita de vulnerabilidad aquí, en el abanico de Tirani, ¿no? En ese entonces ya se hizo, ya hicimos una tesis con una estudiante de ese entonces de la carrera de Ingeniería Civil de la San Simón, aplicó el modelo Drastic en este abanico y se elaboró un mapa de vulnerabilidad de acuíferos, obviamente con todas las características de ese entonces. Miren, eso era el 2003, esta imagen. Y si movemos esto hasta el 2000, hasta el actual, miren lo que es eh, el impacto de la urbanización, ¿verdad? Miren, antes prácticamente había zonas de pastoreo, inclusive. Aquí en los abanicos había muchas posibilidades de que el agua infiltre. Por tanto, se descargaban no solamente este acuífero, también se cargaba el acuífero intermedio y el acuífero profundo. Los tres acuíferos recibían agua de esta zona de descarga, ¿no? Aquí, aquí hay un acuífero, perdón, también hay un abanico, y este abanico también es el primero. Hay un abanico más adentro, entre los 80 y 130 metros de profundidad y otro abanico más allá de los 300 metros de profundidad. Pero miren la diferencia del impacto hacia el medio ambiente, hacia los acuíferos. Esto es una imagen del 2003. Yo me vine a Potosí en el 2004, ¿no? Yo todavía aquí, bueno, mucho antes ya, cuando estaba en colegio prácticamente, todo esto era un bosquecillo, ¿ya? Un bosquecillo, antes que esto sea urbano, este era un bosquecillo. Entonces, miren cómo ha ido a través del tiempo impactando, ¿no? Ahora vamos a ver la imagen actual. Miren, ¿cuál sería el primer impacto que ustedes ven hacia el agua subterránea? Comparando la imagen del 2003 con la actual. ¿Qué piensan? Jóvenes, Nayeli está, Pamela Condori, Aquí, ingeniero, va a disculpar. No se podía prender mi ¿ya? audio. ¿Cuál es? ¿Qué ve? Mire, antes, en 2004, mire, aquí hay buenas zonas de carga, ¿no? Sí, En la actualidad, todito se impermeabiliza. Entonces, yo, yo, yo supongo, ya no hemos medido, ¿no es cierto?, este último, que los niveles piezométricos y los niveles freáticos han bajado mucho, porque ya no hay la misma recarga. ¿Y cuál es el otro efecto? Como ya no hay recarga, se estimaba que el 40%
de lluvia recargaba pues, los acuíferos y el 60% llegaba al río Rocha, ¿no? El río Rocha, ¿dónde estamos ahora? Por aquí, ¿no? El río Rocha. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo estimo que un 80% del agua escurre y una mínima cantidad infiltra, ¿sí? Pero eso implica no solamente que el río Rocha es insuficiente, ¿no? Para esa cantidad de volumen, entonces hay inundación en toda la zona sur de Cochabamba. Entonces hay que hacer ese tipo de análisis, ¿no? Y me parece que aquí en Potosí también hemos cometido el mismo error. Esto es un criterio muy personal, porque hemos asfaltado prácticamente toditas las calles, ¿no? Desde los pies del Caricari hasta la ciudad satélite Plan 40. Eso implica que no haya infiltración y debajo de la ciudad de Potosí hay un buen acuífero. Pregunten a sus abuelitos, a las personas mayores que viven con ustedes. Antes en Potosí había muchos manantiales permanentes. Una de ellas era la Plaza Minero, ¿no? Donde había un manantial que fluía 24 horas al día. Otro que yo recuerdo es en la Millares y Hoyos, la Merced creo que es, donde había 8 manantial permanente. Esos son acuíferos. Pero ahora no fluye nada, ni una gota. Posiblemente esté habiendo un fuerte impacto. ¿Ya? Bien, entonces. Aquí vamos a hacer el proyectito, yo les voy a dar los datos el día lunes. El día lunes todavía yo tengo que hacer algunas gestiones con esto de la acreditación, por eso es que estamos fijando que el día lunes también vamos a pasar a las 8:30. Quiero aclararles que ahora no están permitidas las clases virtuales, pero por el cargo que estoy ocupando y por el proceso de acreditación, creo que tenemos que darle nomás importancia a este proceso, ¿ya? Por si acaso, los pares internacionales, nacionales e internacionales, van a llegar entre el 7 y el 10 de diciembre. Y bueno, pues la idea es acreditar de una vez la carrera. ¿Listo? Bien, he querido explicarles esta parte que corresponde al mapa de cartografía hidrogeológica. En el PDF que les he mandado está el tema. El siguiente tema que nos falta es eh, la modelación en hidrogeología, pero eso lo vamos a ver en otra clase. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien, si no hay dudas, entonces voy a llamar lista y por hoy vamos a quedar ahí, ¿ya?